La casa estaba sumida en un silencio extraño, de esos silencios que pesan más que cualquier grito, como si hasta las paredes de adobe supieran que algo decisivo estaba por ocurrir. Como si los muebles viejos y el piso de mosaico desgastado hubieran sido testigos de tanta historia que ahora contenían la respiración esperando el desenlace. El aire tenía un olor espeso, esa mezcla inconfundible de madera vieja carcomida por los años, humedad atrapada en los rincones que nunca recibían sol, y recuerdos que jamás fueron hablados pero que flotaban como fantasmas invisibles en cada habitación. Mariana se detuvo frente a la puerta principal de hierro forjado con el número oxidado apenas visible. Respiró hondo llenando sus pulmones con el aire tibio de Puebla que olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina mezclado con el aroma de las bugambilias del jardín vecino. Y apretó entre los dedos la carpeta de piel gastada que llevaba como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Su corazón latía rápido, tan rápido que podía sentir el pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas, pero no era miedo lo que aceleraba ese ritmo, sino una fuerza desconocida. Una determinación que ella nunca había sentido tan viva, tan presente, tan completamente suya. Habían pasado muchos años desde que salió de ese lugar por última vez con lágrimas ardientes en los ojos, con la garganta cerrada por sollozos contenidos, y con la promesa silenciosa pero férrea de no volver jamás. De borrar ese lugar de su memoria como se borra una mancha persistente. Pero las verdades, aunque uno intente abandonarlas en algún cajón olvidado del alma, aunque uno las entierre bajo capas y capas de nuevas experiencias, siempre encuentran el camino de regreso como ríos subterráneos que eventualmente emergen a la superficie. Cuando empujó la puerta con ambas manos, el chirrido familiar de las bisagras sin aceitar le atravesó el pecho como un cuchillo afilado, y encontró a su padre sentado en la sala exactamente donde siempre se sentaba. En ese sillón de cuero desgastado que era como su trono personal, como un rey cansado pero todavía completamente convencido de su propio poder absoluto, de su derecho divino a juzgar y sentenciar. Era el mismo hombre que había dominado esa casa durante décadas como un dictador benevolente con algunos y cruel con otros, rígido en su postura con la espalda perfectamente recta. Duro en su expresión con los labios apretados en una línea delgada, inamovible en sus convicciones que nunca permitían cuestionamiento alguno. Su mirada, fría como el acero bajo la lluvia, se elevó lentamente para encontrarla de ella con esa deliberación calculada que siempre usaba para establecer dominio, para recordarle a todos quién mandaba en esa casa. Y como si el tiempo jamás hubiera avanzado un solo segundo, como si los 12 años de ausencia de Mariana no significaran absolutamente nada. Él soltó la frase que había marcado toda su vida como un hierro candente marca al ganado, la frase que la había perseguido en sueños y pesadillas: tú no mereces mi apellido. Las palabras cayeron sobre la sala como piedras lanzadas con precisión, diseñadas para herir, para recordarle su lugar en el orden familiar que él había establecido hacía décadas. Mariana sintió la puñalada verbal penetrando justo donde siempre había penetrado, en ese lugar vulnerable que nunca terminaba de cicatrizar completamente. La misma herida que había sentido abrirse incontables veces durante su infancia cuando él pronunciaba variaciones de esa misma sentencia, durante su adolescencia cuando cada logro suyo era minimizado con esas palabras. Durante su juventud cuando finalmente huyó de esa casa buscando aire que respirar sin sentir que se ahogaba. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Mariana no vaciló como la niña asustada que había sido. No retrocedió como la adolescente insegura que buscaba desesperadamente aprobación. No se hundió en sí misma como la joven que había salido de ahí rota y convencida de que no valía nada. Esa Mariana, esa versión frágil y quebradiza de sí misma, había muerto hace mucho tiempo y de sus cenizas había surgido alguien completamente diferente. Su padre volvió a hablar con ese tono que conocía tan bien, ese tono que mezclaba desdén con aburrimiento. ¿A qué vienes después de tanto tiempo? ¿A pedir dinero como siempre hacen los hijos ingratos? ¿A llorar y hacer escenas dramáticas? ¿A inventar problemas que no existen porque te gusta llamar la atención? Mariana respiró profundamente, sintiendo cómo el aire entraba y salía de sus pulmones con una claridad que nunca había experimentado en esa casa. No vine a pedir nada. Ni tu dinero ni tu aprobación ni tu amor que nunca estuviste dispuesto a dar. Vine a devolverte algo que crees que es tuyo pero que descubrí que nunca debió serlo.
Sus dos hermanos, Eduardo y Felipe, estaban sentados a la mesa del comedor como siempre lo habían estado, como extensiones del poder paterno, intercambiando miradas incómodas que no sabían cómo ocultar. Ellos siempre habían sido los preferidos sin lugar a dudas, los hijos varones que el padre exhibía con orgullo cada vez que tenía oportunidad, los herederos legítimos del apellido y del negocio familiar. Los que recibían palmadas en la espalda y palabras de aliento. Mariana, por otro lado, siempre había sido la mancha en el retrato familiar perfecto, la decepción constante, la hija que sobraba y que todos hubieran preferido que no existiera. La que comía en silencio mientras los demás conversaban, la que dormía en el cuarto más pequeño mientras sus hermanos tenían habitaciones espaciosas. Ella caminó hasta la mesa de caoba oscura con pasos firmes, sin titubear, sin buscar permiso con la mirada como había hecho durante los primeros 18 años de su vida. Y colocó la carpeta sobre la superficie pulida con un golpe que resonó en el silencio tenso. El padre bufó irritado, con ese sonido que hacía cuando algo lo molestaba pero que consideraba por debajo de su dignidad atender. Deja tus tonterías aquí y vete. No tengo paciencia para tus dramas de siempre. Ya eres adulta, deja de actuar como víctima. Mariana abrió la carpeta con movimientos lentos y deliberados, permitiendo que el suspenso se construyera, permitiendo que el sonido del papel rozando contra papel llenara el espacio. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, fotografías amarillentas por el tiempo, laudos médicos con sellos oficiales, cartas antiguas escritas con letra temblorosa. Una colección meticulosa de verdades que ella había estado juntando durante años como quien arma un rompecabezas complejo pieza por pieza. Primero, comenzó Mariana con voz controlada que no temblaba como antes lo habría hecho, con un tono que había practicado frente al espejo durante meses preparándose para este momento. Quiero que veas esto. Sacó una fotografía descolorida, con los bordes doblados de tanto haber sido tocada, mirada, llorada. Era ella con apenas 5 años, parada en un rincón oscuro durante la fiesta de cumpleaños de sus hermanos, con un vestido simple y gastado que contrastaba brutalmente con los trajes elegantes que todos los demás llevaban. Con un rostro que mostraba una tristeza que ningún niño de esa edad debería conocer, con ojos que imploraban por atención, por inclusión, por amor. Sus hermanos estaban frente al pastel de 3 pisos decorado elaboradamente, rodeados por el padre que sonreía más ampliamente de lo que Mariana lo había visto sonreír jamás en su dirección, posando todos juntos para la fotografía perfecta que colgaba enmarcada en la sala. Mariana ni siquiera aparecía en el encuadre oficial de esa foto familiar, había sido cortada deliberadamente, editada fuera de la narrativa familiar. El padre soltó un suspiro irritado y despectivo. Eso fue hace siglos. ¿Para esto me interrumpes? ¿Para mostrarme fotos viejas que no significan nada? Mariana colocó otra fotografía sobre la mesa, esta vez con más fuerza, con más intención. ¿Y esto también fue hace siglos y no significa nada? Era ella con 8 años, sentada en el piso frío del corredor que daba al patio, abrazando sus propias rodillas en una postura de autoconsuelo mientras el padre, visible al fondo de la imagen, estaba rodeando con sus brazos a Eduardo y Felipe, los 3 riendo de algo que ella nunca supo que era porque nunca la incluyeron en la broma. Dijiste ese día que me quedara afuera de la sala porque no combinaba con la familia, porque íbamos a recibir visitas importantes y mi presencia arruinaría la impresión que querías dar. Los hermanos se removieron incómodos en sus sillas, con los músculos tensos, finalmente empezando a procesar memorias que habían ignorado convenientemente durante años. El padre ni siquiera miró la fotografía esta vez, manteniendo los ojos fijos en algún punto indefinido de la pared. Eras problemática desde niña. Siempre lo fuiste. Siempre causando problemas, siempre llorando por tonterías, siempre exigiendo atención que no merecías. Mariana respiró profundo, sintiendo cómo la rabia antigua amenazaba con desbordarse pero manteniéndola contenida, canalizada. Claro. Según tu versión, siempre tuve la culpa de todo. De tu mal humor, de tus frustraciones, de todo lo que salía mal en esta casa. Sacó un documento oficial con membrete de hospital psiquiátrico. Un reporte psicológico fechado cuando ella tenía apenas 12 años. Esto dice otra cosa completamente diferente a tu narrativa. Ansiedad severa,
trauma por rechazo parental sistemático, depresión infantil, síntomas de estrés postraumático. El padre miró el documento durante exactamente 2 segundos antes de desviar la vista con desdén calculado. Puras exageraciones de psicólogos modernos que ven problemas donde no los hay. En mis tiempos los niños no andaban llorando por todo. Exageraciones, murmuró Mariana abriendo otra hoja del mismo reporte, señalando párrafos específicos con el dedo. Aquí dice textualmente que yo lloraba todas las noches rogándole a Dios que me hicieras amarme igual que a mis hermanos, que me preguntaba qué había hecho mal para que me odiaras tanto. La madre de Mariana, Guadalupe, estaba sentada más al fondo de la sala en una silla junto a la ventana, casi invisible como siempre había intentado ser en esa casa, con las manos apretadas sobre su regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente, lágrimas que contenían décadas de culpa acumulada. Ella siempre había sabido exactamente lo que pasaba, siempre había visto el trato diferencial brutal, siempre había escuchado los llantos nocturnos de su hija, pero nunca había tenido el valor de intervenir, de defender, de proteger. La culpa era un fantasma que vivía permanentemente con ella, que la despertaba en las madrugadas, que la hacía evitar su propio reflejo en el espejo. Mariana continuó implacable, decidida a decir todo lo que había guardado durante años. Siempre me dijiste que yo te avergonzaba con mi existencia. Que no era suficientemente bonita, suficientemente inteligente, suficientemente digna. Que no merecía llevar tu apellido como si fuera un honor que debía ganarse y no un derecho de nacimiento. Cada palabra salía cargada con el peso de décadas de dolor acumulado, de humillaciones guardadas, de momentos donde había sido hecha sentir invisible en su propia familia. Tomó el documento final de la carpeta, el que había guardado para este momento exacto, el que sabía que explotaría como una bomba en medio de esa sala. Era una certificación de nacimiento, pero no la versión oficial que todos conocían. Pero esta no era su acta de nacimiento normal, la que había usado toda su vida para trámites escolares y documentos oficiales. Los hermanos se inclinaron hacia adelante instintivamente, movidos por curiosidad que no podían ocultar aunque quisieran. El nombre del padre en el acta estaba completamente en blanco, un espacio vacío que gritaba más fuerte que cualquier nombre escrito. El apellido paterno también ausente, solo un guión donde debería haber letras. Solo estaba escrito el nombre, Mariana, seguido únicamente del apellido de soltera de su madre, Méndez, sin el apellido García que ella había usado durante 30 años creyendo que era legítimamente suyo. El padre palideció visiblemente, con todo el color drenándose de su rostro hasta dejarlo gris ceniza. ¿Dónde encontraste eso? Su voz había perdido toda la autoridad que normalmente portaba como armadura, ahora sonaba pequeña, asustada, descubierta. Mariana sonrió pero no había alegría en esa sonrisa, solo amargura acumulada durante 3 décadas. En el cajón del closet de mamá. El cajón que siempre mantenía cerrado con llave. Guardado bajo 7 mantas viejas, dentro de una caja de zapatos, como si enterrarlo físicamente pudiera enterrar también la verdad que representaba. El padre intentó recomponerse rápidamente, enderezando la espalda, recuperando algo de su postura autoritaria habitual. Tu madre estaba confundida cuando registró eso. Acababa de dar a luz, estaba medicada, no sabía lo que firmaba. Ese registro nunca tuvo validez legal real. Es solo un error administrativo sin importancia. Mariana lo interrumpió con voz firme como acero. Lo que no tuvo validez fue tu mentira sostenida durante 30 años. Sacó otra hoja del montón que había traído, esta con sellos oficiales y firmas notariales. El registro oficial emitido exactamente un mes después del primer acta, con tu apellido García finalmente incluido junto al de mamá. El problema, papá, y pronunció la palabra papá con un sarcasmo que cortaba como vidrio roto, es que este segundo registro fue falsificado. Tu firma fue añadida posteriormente, no el día del registro como se supone que debió ser. Lo comprobé con un perito grafólogo y con el registro civil. Tengo los documentos aquí mismo que lo demuestran. Los hermanos abrieron los ojos como platos, con las bocas ligeramente abiertas en shock genuino que no podían fingir. Eduardo, el mayor, encontró finalmente su voz. ¿Qué
¿Qué significa esto? ¿Mariana no es nuestra hermana completa? La madre comenzó a llorar abiertamente ahora, ya sin intentar esconder las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas arrugadas, con sollozos que había contenido durante 30 años finalmente escapando. Mariana continuó, más firme que nunca en su vida, con una claridad que venía de años de terapia y trabajo interno. Tú nunca quisiste reconocerme desde el principio. Y cuando finalmente lo hiciste, no fue por amor como un padre debería sentir por su hija. No fue porque me vieras y te enamoraras de mí como bebé. Fue por obligación social pura, por limpieza de imagen, porque tu familia te presionó diciéndote que iba a decir la gente si el gran Héctor García abandonaba a una mujer embarazada. Por eso es que nunca me trataste como hija realmente. Porque en tu mente, en tu corazón si es que tienes uno, nunca quisiste que lo fuera. Yo era la evidencia viviente de tu error, de tu irresponsabilidad, del momento en que perdiste control. Y me castigaste por eso cada día de mi infancia. El padre se levantó bruscamente, golpeando ambas manos sobre la mesa con fuerza suficiente para hacer saltar los documentos. Basta ya. No sabes lo que estás hablando. No tienes idea de las circunstancias. Mariana no se movió ni un milímetro, plantada firmemente en su lugar. No me voy a mover. No me voy a callar. Ya me callé durante 30 años y hoy hablo todo lo que nunca me dejaste decir. Sé exactamente lo que estoy hablando. Sé que no querías que yo naciera porque mamá te lo contó todo antes de que viniera aquí. Sé que intentaste convencerla de abortar pero ella se negó. Sé que desapareciste durante todo el embarazo y solo volviste cuando tu madre te amenazó con desheredarte si no hacías lo correcto. Sé que me pusiste tu apellido solo para salvar las apariencias pero que siempre me viste como una intrusa, como algo que te fue impuesto en contra de tu voluntad. La madre asintió entre lágrimas, confirmando cada palabra sin decir nada, su silencio siendo la admisión más elocuente. Mariana colocó la última carta sobre la mesa, esta escrita con la letra inconfundible de Guadalupe, temblorosa pero legible. Perdóname, hija mía, decía la carta que Mariana había encontrado junto con el acta original. Él nunca te aceptó desde el día que naciste porque no eras parte de su plan perfecto de vida. No eras el hijo varón que quería, no venías en el momento que él había elegido, no eras producto del matrimonio que él eventualmente haría con alguien de su clase social. Pero yo sí te quise desde el momento en que supe que existías. Yo sí te vi siempre. Perdóname por no haber tenido el valor de irme con solo contigo, de protegerte del daño que él te causó día tras día. Soy tan culpable como él por mi cobardía. Mariana respiró profundo, sintiendo como 30 años de peso se levantaban de sus hombros gradualmente. Hoy vine aquí a devolverte tu apellido, Héctor. No papá, no padre, solo Héctor, porque eso es lo que eres para mí ahora, un hombre que compartió su apellido pero nunca su corazón. Ese apellido que siempre usaste como arma, como forma de control, como recordatorio de que yo te debía algo. No lo quiero más. No lo necesito. Y definitivamente no te necesito a ti. Eduardo se puso de pie. Mariana, espera, esto es demasiado, necesitamos hablar todos. Ella levantó la mano deteniéndolo. No. Ya hablé todo lo que tenía que hablar. Ustedes fueron cómplices de su trato hacia mí durante años. Vieron y callaron porque les beneficiaba ser los favoritos. Se giró hacia la puerta, recogiendo su carpeta ya vacía de los documentos que ahora estaban esparcidos sobre la mesa como evidencia incontrovertible. Antes de alcanzar el umbral, habló sin voltear a mirarlos, con voz que resonó en cada rincón de esa casa. Tú no me diste familia. Me diste una lección brutal. Me enseñaste exactamente qué tipo de padre nunca quiero ser, qué tipo de persona nunca quiero convertirme. Y esa lección, aunque dolorosa, me hizo libre porque me mostró todo lo que no quiero en mi vida. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final que pareció marcar el fin de una era. Y el padre, por primera vez en sus 60 años de vida, sintió el peso completo de la verdad esmagándolo por completo, aplastándolo bajo décadas de mentiras sostenidas, de crueldades justificadas. De un orgullo tan grande que había sacrificado la relación con su hija en el altar de su ego.
Se dejó caer en su silla como un muñeco sin hilos, con los ojos fijos en los documentos esparcidos que probaban cada palabra que Mariana había dicho. Eduardo y Felipe se miraron sin saber qué hacer, viendo por primera vez al padre no como la figura de autoridad inquebrantable sino como un hombre profundamente flawed que había destruido algo que nunca podría reparar. Mariana caminó por las calles empedradas de Puebla sintiendo algo que no había sentido en 30 años, ligereza absoluta. El sol de la tarde pintaba las fachadas coloniales de tonos dorados y naranjas, las campanas de la catedral sonaban a lo lejos marcando las 5. El olor a mole poblano salía de las cocinas tradicionales mezclándose con el aroma de tortillas recién hechas. Era el mismo pueblo donde había crecido pero ahora lo veía con ojos completamente diferentes. Como si hubiera estado viviendo en una versión opaca y gris de la realidad y de pronto alguien hubiera encendido todos los colores. Sacó su teléfono y marcó el número que conocía de memoria. Después de 2 tonos, una voz masculina respondió con calidez. «Mi amor. ¿Ya terminaste? ¿Cómo te fue?» Era Daniel, su esposo de 5 años, el hombre que le había enseñado que el amor no venía con condiciones, que la familia se construía con acciones y no solo con sangre. «Ya terminé», respondió Mariana con una sonrisa genuina que se reflejaba en su voz. «Le dije todo. Le mostré todo. Y me siento libre». Daniel suspiró aliviado del otro lado de la línea. «Estoy tan orgulloso de ti. Sé cuánto valor te tomó hacer eso. Los niños y yo te estamos esperando con tu comida favorita». Mariana sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero estas eran completamente diferentes a todas las lágrimas que había derramado en su vida. Estas eran lágrimas de alivio, de liberación, de estar finalmente en paz consigo misma. «Ya voy para allá. Voy a casa». Y por primera vez, la palabra casa no significaba ese lugar de donde acababa de salir sino el departamento pequeño pero lleno de amor en Ciudad de México que compartía con Daniel y sus 2 hijos. Emma de 6 años y Santiago de 4, niños que sabían que eran amados incondicionalmente, que nunca tendrían que ganarse el afecto de sus padres, que crecían seguros y felices. Mientras esperaba el autobús que la llevaría de regreso a la capital, Mariana reflexionó sobre el camino que la había traído hasta este momento. Pensó en la niña de 5 años en esa fotografía, parada sola en el rincón, y sintió una ternura inmensa por esa versión de sí misma. Pensó en la adolescente que había pasado noches enteras llorando preguntándose qué tenía de malo, porque no era suficiente. Pensó en la joven de 18 años que había salido de esa casa con una maleta pequeña y 50 pesos en el bolsillo, sin saber cómo sobreviviría pero sabiendo que no podía quedarse un día más. Recordó los años difíciles que siguieron, dormir en cuartos compartidos con 5 personas más, trabajar de mesera durante el día y estudiar de noche, comer una vez al día cuando había suerte. Llorar en silencio en baños públicos cuando el peso se volvía insoportable. Recordó el día que conoció a Daniel en la biblioteca de la universidad donde ambos estudiaban, como él había notado que ella siempre comía sola, como había empezado a sentarse con ella sin hacer preguntas invasivas, solo ofreciendo compañía. Recordó la primera vez que se atrevió a contarle sobre su infancia y cómo Daniel no la había mirado con lástima sino con respeto, diciéndole que era increíblemente fuerte por haber sobrevivido eso. Recordó su primera sesión de terapia hace 7 años, cuando apenas podía articular el dolor sin derrumbarse completamente, cuando todavía creía en algún nivel profundo que tal vez su padre tenía razón, que tal vez ella era el problema. Recordó el trabajo largo y doloroso de deshacer décadas de programación mental tóxica, de aprender que su valor no dependía de la aprobación de su padre. De entender que el rechazo que había experimentado hablaba de las limitaciones de él y no de algún defecto inherente en ella. Recordó el día hace 6 meses cuando su madre finalmente la había contactado en secreto, pidiéndole que se vieran, contándole toda la verdad sobre su nacimiento, dándole las llaves del closet donde estaban escondidos todos esos documentos. El autobús llegó y Mariana subió encontrando un asiento junto a la ventana. Mientras Puebla desaparecía en la distancia, pensó en sus hermanos Eduardo y Felipe. Se preguntó si este momento los haría reflexionar sobre su propia complicidad, sobre todos los años que habían disfrutado privilegios mientras ella sufría, sobre las veces que habían visto y no habían dicho nada.
Sintió algo complejo hacia ellos, no exactamente perdón pero tampoco odio, algo más parecido a indiferencia mezclada con tristeza por lo que pudieron haber tenido y nunca tendrían, una verdadera relación de hermanos. Pensó también en su madre Guadalupe, esa mujer que la había traído al mundo pero que no había podido protegerla del hombre que había elegido como pareja. Mariana entendía intelectualmente por qué su madre había hecho lo que hizo, como el miedo y la dependencia económica habían paralizado a tantas mujeres de su generación. Pero entender no era lo mismo que absolver. Su madre había tenido opciones, tal vez opciones difíciles, pero opciones al fin. Y había elegido su propia supervivencia sobre la protección de su hija. Mariana no sabía si algún día podría perdonar eso completamente, pero al menos ahora podía verlo con claridad sin el filtro de la culpa que le habían enseñado a sentir. Llegó a Ciudad de México cuando el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de esos tonos rojizos y púrpuras que solo se ven en las ciudades grandes. Tomó el metro hasta su estación, caminó las 3 cuadras hasta su edificio, subió las escaleras hasta el 3er piso. Antes de que pudiera sacar sus llaves, la puerta se abrió. Daniel estaba ahí con Emma colgada de su cuello y Santiago aferrado a su pierna. Detrás de ellos, la mesa estaba puesta con su comida favorita, mole poblano que Daniel había aprendido a hacer solo para ella, arroz rojo, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Mariana se dejó abrazar por su familia elegida, por este hombre que la amaba sin condiciones y por estos niños que la llamaban mamá con alegría genuina cada vez. Lloró en los brazos de Daniel, no de tristeza sino de alivio y gratitud. ¿Lo hiciste?, preguntó él suavemente. Mariana asintió contra su pecho. Lo hice. Le dije todo. Le devolví su apellido. Me liberé. Daniel la apretó más fuerte. Estoy tan orgulloso de ti. Emma, sin entender completamente pero sintiendo la emoción del momento, preguntó, ¿Mami está bien? Mariana se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos. Sí, mi amor. Mami está más que bien. Mami está finalmente en paz. Esa noche, después de acostar a los niños con cuentos y besos, Mariana y Daniel se sentaron en su pequeño balcón con tazas de café de olla. El ruido de la ciudad era constante pero familiar, reconfortante en su normalidad. Cuéntame todo, pidió Daniel tomando su mano. Y Mariana le contó cada detalle, desde el momento en que empujó esa puerta hasta el momento en que la cerró por última vez. Le contó de las fotografías, de los documentos médicos, del acta de nacimiento falsificada, de la carta de su madre, de la expresión en la cara de su padre cuando la verdad finalmente salió a la luz después de 30 años enterrada. Daniel la escuchó sin interrumpir, solo apretando su mano en los momentos más difíciles del relato. Cuando ella terminó, él la abrazó largo tiempo. Hiciste lo correcto, amor. No solo por ti sino por nuestros hijos. Les enseñaste que no tienen que cargar con el dolor de otros, que pueden elegir alejarse de relaciones tóxicas incluso si son familia. Mariana asintió. Eso es exactamente lo que quería. Que Emma y Santiago crezcan sabiendo que el amor verdadero no viene con condiciones, que la familia real es la que te elige y te valora, no necesariamente la que comparte tu sangre. Los días siguientes fueron extraños en su normalidad. Mariana seguía su rutina habitual, llevar a los niños a la escuela, ir a su trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña pero exitosa, recoger a los niños, preparar cenas, leer cuentos antes de dormir. Pero todo se sentía diferente, más ligero, como si hubiera estado viviendo con una mochila llena de piedras y finalmente la hubiera dejado en el suelo. Dormía mejor, sin las pesadillas recurrentes donde era niña nuevamente y su padre la ignoraba o la humillaba. Reía más fácil, se permitía ser más vulnerable con Daniel sin miedo a que su amor fuera condicional. Una semana después de la confrontación, recibió un mensaje de texto de Eduardo. Era largo, lleno de disculpas torpes y explicaciones que sonaban más a justificaciones. Decía que nunca habían sabido la verdad completa sobre su nacimiento, que habían crecido creyendo la historia que su padre les había contado. Que ahora estaban procesando todo y sintiéndose culpables por no haber cuestionado el trato diferencial. Mariana leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Lo que escribió fue honesto pero directo, aprecio que te estés cuestionando cosas.
Pero necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar 30 años porque ahora ustedes saben la verdad. Si genuinamente quieren reparar algo, va a tomar años de trabajo consistente. No prometo nada. Eduardo respondió diciendo que entendía, que respetaría su espacio, que esperaba que algún día pudieran tener algún tipo de relación. Felipe envió un mensaje similar días después. Mariana los dejó en leído sin responder todavía. No estaba segura de si quería tener hermanos en su vida o si era mejor hacer un corte limpio. Su terapeuta le recordó que no tenía que decidir nada inmediatamente, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para procesar y sanar antes de tomar cualquier decisión sobre futuras relaciones con ellos. De su padre no supo nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de comunicación. Y Mariana se dio cuenta de que no le sorprendía. Su padre era un hombre de orgullo infinito, incapaz de admitir error o pedir perdón. Probablemente había reescrito la narrativa en su mente donde él seguía siendo la víctima, donde Mariana era la hija ingrata que lo había avergonzado públicamente con mentiras y exageraciones. Y estaba bien. Mariana ya no necesitaba nada de él, ni siquiera disculpas. Ya había hecho las paces con el hecho de que el padre que necesitó nunca existió y nunca existiría. Su madre sí intentó contactarla múltiples veces. Llamadas que Mariana no contestó inicialmente, mensajes cada vez más desesperados. Finalmente, un mes después, Mariana aceptó reunirse con ella en un café neutral. Guadalupe llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, con las manos temblorosas, con la culpa escrita en cada línea de su rostro envejecido. Hija, comenzó con voz quebrada, pero Mariana la detuvo. Necesito que entiendas algo antes de que sigas. No vine aquí a hacer las paces todavía. Vine a escucharte, pero eso no significa que esté lista para perdonar. Guadalupe sintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo necesito que sepas que lo siento. Lo siento tanto. Debí haberte protegido. Debí haberme ido con solo contigo cuando eras bebé. Pero tenía miedo. Miedo de no poder mantenerte, miedo de que tu padre se vengara, miedo de decepcionar a mi familia. Y ese miedo me paralizó. Y tú pagaste el precio de mi cobardía. Mariana escuchó mientras su madre finalmente decía las palabras que había necesitado escuchar durante décadas. No eran suficientes para borrar el daño, pero eran un comienzo. ¿Por qué ahora?, preguntó Mariana. ¿Por qué después de 30 años decidiste contarme la verdad? Guadalupe respiró profundo. Porque me estoy muriendo, hija. Cáncer de páncreas. Los doctores me dan 6 meses, tal vez un año. Y no podía irme de este mundo sabiendo que te había fallado tan completamente sin al menos intentar darte las herramientas para liberarte. Por eso te di las llaves del closet, por eso te conté todo. No porque esperara perdón sino porque era lo correcto, aunque llegara 30 años tarde. Mariana sintió una mezcla compleja de emociones, tristeza por la madre que estaba muriendo, rabia por todos los años perdidos, alivio de finalmente tener respuestas. No sé si puedo perdonarte completamente, dijo Mariana honestamente. El daño es demasiado profundo. Pero puedo intentar entender. Y puedo agradecerte por finalmente hacer lo correcto, aunque sea tarde. Guadalupe asintió con lágrimas frescas. Eso es más de lo que merezco. Solo quiero que sepas que siempre te amé. Sé que mis acciones no lo demostraron, pero en mi corazón siempre fuiste mi niña. Mariana sintió sus propios ojos llenarse. Yo también te amé, mamá. Por eso dolió tanto que no me defendieras. Las dos mujeres lloraron juntas, no era reconciliación completa pero era un comienzo, un reconocimiento de heridas compartidas y responsabilidades no cumplidas. Los meses pasaron. Mariana siguió con su vida, con su trabajo, con su familia. Visitaba a su madre ocasionalmente, conversaciones difíciles pero honestas donde ambas intentaban construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que nunca debió ser. No era una relación madre-hija tradicional, probablemente nunca lo sería, pero era algo. Su madre falleció 8 meses después, en paz según dijeron los doctores, rodeada por Eduardo y Felipe. Mariana no estuvo ahí al final, había elegido no estarlo,
y no se sentía culpable por esa decisión. Fue al funeral pero se mantuvo al fondo, observando desde la distancia. Su padre estaba ahí, viejo y encorvado, con los ojos rojos pero secos. Nunca la miró, ni una sola vez durante toda la ceremonia. Era como si ella fuera invisible para él, como siempre lo había sido. Después del entierro, Eduardo se acercó a ella. «Papá quiere hablar contigo». Mariana negó con la cabeza. «No tengo nada que decirle y no hay nada que él pueda decir que cambie algo». Eduardo asintió con tristeza. «Lo entiendo. Pero deberías saber que está diferente desde que te fuiste. Más callado, más encerrado. Creo que tu confrontación lo afectó más de lo que admite». Mariana se encogió de hombros. «Eso es su proceso, no el mío. Yo ya hice mi trabajo de sanar. Lo que él haga con su vida ahora ya no es mi responsabilidad». 2 años después del día de la confrontación, Mariana estaba en su estudio trabajando en un diseño cuando Emma, ahora de 8 años, entró con una pregunta. «Mami, ¿por qué nunca vemos al abuelo Héctor? Mis amigos hablan de sus abuelos pero yo solo conozco a la abuela de papá». Mariana había estado esperando esta pregunta, se había preparado para ella con ayuda de su terapeuta. Se sentó con Emma y le explicó en términos apropiados para su edad que a veces las familias son complicadas, que a veces las personas no saben cómo amar bien. Que ella había tenido que alejarse de su papá biológico porque no la trataba con el respeto y amor que todos merecen. Emma procesó esto con seriedad. ¿Te trataba mal? Mariana asintió. Sí, mi amor. Muy mal. Durante mucho tiempo. Emma abrazó a su madre fuerte. Lo siento, mami. Pero me alegra que ya no tengas que estar triste. Mariana sintió lágrimas en los ojos. Gracias, mi amor. ¿Y sabes qué? Tú nunca vas a tener que pasar por algo así. Papá y yo nos aseguramos de que sepas que eres amada todos los días. Emma sonrió. Lo sé, mami. Ustedes me lo dicen todo el tiempo. Y después se fue a seguir jugando, dejando a Mariana reflexionando sobre cómo había roto exitosamente el ciclo, cómo sus hijos crecían en un ambiente completamente diferente al que ella había conocido. 5 años después de la confrontación, Mariana recibió una llamada inesperada. Era Felipe. Su voz sonaba rara, tensa. Mariana, es sobre papá. Está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral severo. Los doctores dicen que probablemente no va a sobrevivir. Pensamos que debería saberlo. Mariana sintió algo moverse en su pecho pero no era lo que habría esperado. No era urgencia por correr a su lado ni culpa por no haber mantenido contacto. Era algo más parecido a un reconocimiento distante de que un capítulo estaba cerrándose. ¿Está pidiendo por mí?, preguntó. Felipe hizo una pausa. No. Ni siquiera cuando está semiconsciente. Aún así pensamos que debería saber. Mariana le agradeció la llamada y colgó. Daniel la encontró en el balcón mirando la ciudad. ¿Vas a ir?, preguntó sin juzgar, dejando la decisión completamente en sus manos. Mariana negó lentamente. No. No necesito ese cierre. Ya lo tuve hace 5 años cuando le dije todo lo que necesitaba decirle. Si voy ahora sería por culpa u obligación social, y ya no vivo mi vida basada en esas cosas. Daniel la abrazó. Es tu decisión y la respeto completamente. Su padre murió 3 días después sin haber recuperado la conciencia. Mariana no fue al funeral esta vez. Envió flores con una tarjeta que solo decía, «Descansa en paz». Eduardo la llamó días después del funeral. Su voz sonaba perdida. No vino. Ni al hospital ni al funeral. Mariana sintió la acusación implícita pero no se defendió. No. No fui. Eduardo suspiró. Encontramos algo entre sus cosas. Una carta. Está dirigida a ti. ¿Quieres que te la enviemos? Mariana consideró esto largo tiempo. Finalmente aceptó. La carta llegó una semana después. Mariana la dejó sobre su escritorio durante días, mirándola pero sin atreverse a abrirla.
Finalmente, una noche tranquila cuando Daniel y los niños ya estaban dormidos, la abrió con manos cuidadosas. La letra era temblorosa, casi ilegible, claramente escrita por alguien muy enfermo. Mariana, decía la carta, sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco nada de ti. Pero mientras puedo todavía escribir, necesito decir algo aunque sea tarde. Tenías razón en todo. Nunca te quise como debí. Nunca te vi como mi hija sino como un error que me fue impuesto. Y te castigué por eso tu vida entera. No hay excusa para lo que hice. Mi propio padre fue cruel conmigo y yo juré no ser como él, pero contigo fui peor porque mi crueldad fue deliberada, calculada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hice de todas formas. La carta continuaba, tu confrontación ese día destruyó la imagen que había construido de mí mismo. Me obligó a ver lo que había hecho, a enfrentar la verdad que había negado durante décadas. Pasé estos últimos 5 años intentando entender por qué fui así, yendo a terapia como sugeriste aunque nunca lo admití públicamente, trabajando en mi propia mierda como dirían los jóvenes ahora. No lo hice con esperanza de reconciliación porque sabía que eso era imposible. Lo hice porque finalmente entendí que el problema siempre fui yo, no tú. Nunca fuiste la decepción. Yo fui la decepción, como padre y como hombre. Las palabras finales decían, no te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que si hay algo después de esta vida, cargaré con la culpa de lo que te hice por toda la eternidad. Y será justo. Espero que hayas encontrado la paz y el amor que nunca te di. Eso es lo único que podría traerme algo parecido a paz. Tu padre que nunca supo serlo, Héctor. Mariana leyó la carta 3 veces. Lloró, no por él sino por lo que pudo haber sido y nunca fue, por la relación padre-hija que otros tenían y ella nunca conoció. Pero también sintió algo parecido a cierre final, a punto final en una historia larga y dolorosa. Le mostró la carta a Daniel. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó él. Mariana pensó un momento. La voy a guardar. No para perdonarlo porque no estoy segura de poder hacer eso completamente. Pero como recordatorio de que al final, la verdad siempre sale. Que confrontar fue lo correcto. Que no me equivoqué al alejarme. La guardó en una caja junto con todos los documentos de la confrontación, evidencia de un pasado que la había formado pero que ya no la definía. 10 años después de aquella confrontación que cambió todo, Mariana estaba celebrando su cumpleaños número 40. Daniel organizó una fiesta sorpresa en su departamento, ahora más grande gracias a años de trabajo duro y ahorros. Emma tenía 16 años y Santiago 14, ambos adolescentes seguros de sí mismos que sabían que eran amados incondicionalmente. Había amigos cercanos, colegas de trabajo que se habían convertido en familia elegida, la madre de Daniel que adoraba a Mariana como a una hija. Eduardo y Felipe estaban ahí también, presentes de manera limitada pero constante en su vida después de años de trabajo en reconstruir algo desde cero. No eran cercanos en el sentido tradicional, probablemente nunca lo serían, pero había respeto mutuo y reconocimiento de errores pasados. Mientras Mariana soplaba las velas de su pastel, rodeada de amor genuino, pensó en la niña de 5 años en esa fotografía, parada sola en el rincón de una fiesta. Y sintió que había llegado lleno círculo, que había transformado ese dolor en algo hermoso. Esa noche, sola en su habitación después de que todos se fueran, Mariana miró esa vieja fotografía que había guardado. La niña del rincón la miraba de vuelta, con ojos tristes que pedían amor. Mariana le habló en voz baja como si pudiera viajar en el tiempo. Lo logramos, le susurró a su yo de 5 años. Salimos de ahí. Construimos una vida hermosa. Encontramos personas que nos aman de verdad. Ya no estamos solas nunca más. Besó la fotografía y la guardó, sintiendo que había hecho las paces finalmente no solo con su padre sino con todas las versiones de sí misma que habían sufrido y sobrevivido. 15 años después de la confrontación, Mariana dio una charla en una conferencia sobre salud mental y dinámicas familiares tóxicas. Compartió su historia públicamente por primera vez, usando su experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares.
Habló sobre el valor que toma confrontar, sobre el proceso de sanación, sobre romper ciclos, sobre construir familia elegida. Al final, una joven de 20 años se le acercó con lágrimas en los ojos. Su historia es exactamente lo que estoy viviendo. Mi padre me trata exactamente así. ¿Cómo encontró el valor para confrontarlo? Mariana tomó sus manos. El valor no llega de una vez. Llega en pequeños momentos de decisión. Decidir ir a terapia. Decidir que mereces mejor. Decidir documentar la verdad. Decidir finalmente hablar. Y cada pequeña decisión te va construyendo hasta que un día estás lista. Pero tienes que asegurarte de tener apoyo, de estar segura, de estar preparada emocionalmente. No es algo que se hace impulsivamente. La joven asintió, tomando notas mentales. ¿Y valió la pena? ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Mariana negó enfáticamente. Ni un solo segundo. Esa confrontación me devolvió mi vida. Me liberó de 30 años de carga que nunca fue mía. No cambió a mi padre, probablemente nada pudiera haberlo cambiado, pero me cambió a mí. Me enseñó que mi valor no depende de su aprobación. Y esa lección valió todo el dolor del proceso. La joven le agradeció con un abrazo antes de irse, y Mariana supo que su historia estaba ayudando a otros a encontrar sus propios caminos hacia la sanación. 20 años después de aquella tarde lluviosa en Puebla, cuando Mariana devolvió un apellido que nunca sintió como suyo, estaba sentada en ese mismo balcón que había sido testigo de tantas conversaciones importantes con Daniel. Ahora tenía 50 años, el cabello con canas que no se molestaba en teñir, líneas de expresión alrededor de los ojos de tanto reír. Daniel, con 55, se sentó junto a ella con café de olla que era su ritual de 20 años. Emma acababa de darles la noticia de que estaba embarazada, haciendo los abuelos por primera vez. Santiago estaba terminando su maestría en psicología, inspirado por la historia de sanación de su madre. Mariana miró alrededor de su vida y sintió gratitud profunda. Había roto el ciclo completamente. Sus hijos habían crecido sabiendo que el amor era incondicional, que los errores eran oportunidades de aprender, que las emociones eran válidas. Nunca tuvieron que ganarse el afecto de sus padres, nunca tuvieron que vivir con miedo a ser rechazados. Y ahora Emma iba a criar a su propio hijo con ese mismo amor, perpetuando el ciclo positivo que Mariana había iniciado. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel notando su expresión reflexiva. Mariana sonrió. Pienso en que lo hicimos. Rompimos las cadenas. Creamos algo completamente nuevo. Daniel la besó en la frente. Tú lo hiciste. Tuviste el valor que otros no tienen. Esa noche, Mariana escribió una carta que nunca enviaría, dirigida al padre que había muerto hace 15 años. Héctor, escribió, nunca voy a poder agradecerte por tu amor porque nunca lo diste. Pero en una ironía extraña, puedo agradecerte por tu rechazo porque me obligó a construir mi propia fuerza, a encontrar mi propio valor, a crear la familia que merecía pero que tú no pudiste darme. Me enseñaste exactamente qué no hacer, qué no ser, cómo no amar. Y esas lecciones negativas se convirtieron en la base de algo hermoso. Así que supongo que al final, incluso tu crueldad sirvió un propósito, aunque no el que pretendías. Puedo vivir con eso. Puedo estar en paz con eso. Y eso es más de lo que nunca pensé que sería posible. Quemó la carta en el balcón, viendo cómo el fuego consumía las palabras, transformando el pasado en ceniza que el viento nocturno se llevó sobre la Ciudad de México. Y en ese momento, Mariana supo con absoluta certeza que era completamente libre. Libre del apellido que nunca quiso, libre de la aprobación que nunca recibiría, libre del peso de cargar con la culpa de otro. Y esa libertad, comprada con años de dolor pero ganada con valentía y persistencia, era el regalo más valioso que se había dado a sí misma. Si esta historia resonó en tu corazón, si tú también creciste sintiendo que no merecías el amor de tu familia, si llevas un apellido que se siente más como carga que como herencia. Si estás considerando confrontar verdades que han sido enterradas durante demasiado tiempo, suscríbete a nuestro canal Historias para distraerte. Cada día compartimos historias reales de personas que enfrentaron el rechazo familiar,
que descubrieron secretos devastadores y que encontraron su camino hacia la liberación y la paz. Historias que te recuerdan que no estás solo en tu dolor, que tu experiencia es válida, que mereces amor incondicional. Dale like si la historia de Mariana te movió algo profundo, si viste reflejada tu propia lucha por ser vista y valorada. Compártelo con alguien que necesite escuchar que pueden devolver cargas que nunca fueron suyas, que pueden elegir su propia familia, que pueden romper ciclos que otros perpetuaron. Y recuerda siempre, ningún apellido vale más que tu paz mental. Ninguna tradición familiar justifica tu sufrimiento. Tú mereces amor verdadero. Nos vemos mañana con una nueva historia. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cree en la sanación, en la verdad y en el poder transformador de elegirse a uno mismo.